En este video veremos cómo hacer una regresión lineal múltiple del tipo que necesitamos para determinar volúmenes molares parciales. Ya sabemos que el comportamiento no ideal causa curvatura en la variación del volumen molar con la composición. Para tomar en cuenta dicha curvatura, entonces nos conviene ajustar los datos a una ecuación de forma cuadrática. El término menos 0.5 lo usamos para poder centrar el vértice de la parábola exactamente en fracción molar igual a 0.5, que es donde esperamos una mayor desviación. Veamos ahora cómo funciona esto de linealizar una ecuación. En el lado izquierdo vemos una gráfica que presenta curvatura, una curvatura muy clara. Esta curvatura es porque estamos graficando x cuadrada en el eje y contra x en el eje x. Es la curvatura normal para una parábola. En el lado derecho vemos ahora una gráfica que muestra una línea recta. La línea recta se debe a que estamos graficando x cuadrada en el eje y contra x cuadrada en el eje x. Para obtener los coeficientes a, b y c de nuestra cuadrática, podemos hacer una regresión lineal múltiple. Para esto ajustamos el volumen a una ecuación de la siguiente forma: z es igual a más bx más c por y. Si comparamos las ecuaciones, vemos que el término y corresponde con el término cuadrático de la ecuación del volumen. Esto es, el término cuadrático es una variable linealizada, una variable que nos producirá una línea recta en la gráfica. Ahora veremos el procedimiento para hacer la regresión lineal múltiple en una hoja electrónica. Muy bien, comenzamos con los datos de fracción molar y volumen molar para el sistema etanol-etilenglicol. Primero vamos a verificar si tenemos curvatura en los datos, lo cual pues es de esperarse, ¿sí? Hacemos una gráfica tipo dispersión XY, ¿sí? Solo necesitamos confirmar que los datos tienen curvatura, no es nada muy refinado. Vemos entonces que una línea recta no va a representar adecuadamente estos datos, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner el término cuadrático, que es el que nos va a linealizar esa curvatura, ¿sí? Es la fracción mol de etanol menos 0.5, todo elevado al cuadrado. Entonces introducimos la fórmula en la primera celda, haciendo referencia a las fracciones molares ya capturadas. Y usamos el jalador para llenar el resto de las celdas. Ahora vamos a utilizar la función estimación lineal. La buscamos para que sea más visible todo lo que estamos haciendo. Los datos en Y son los volúmenes molares. Los datos en X son nuestras dos columnas, término lineal y término cuadrático. Y le pedimos toda la información generada por la estimación. Aquí tenemos entonces el resultado. Estos tres valores son los coeficientes de la regresión, ¿sí? Específicamente el primero es A, que es el término independiente; el segundo es la pendiente del término lineal; y el tercero es la C, que sería el coeficiente del término cuadrático. Aquí tenemos el coeficiente de correlación, que realmente tiene un valor muy bueno, muy cercano a 1. Vamos ahora a calcular el volumen predicho por nuestra ecuación recién ajustada. Entonces, en la primera celda es el término independiente más la pendiente por la fracción molar, más el coeficiente C por el término cuadrático. Solamente ponemos referencias fijas para que a la hora de usar el jalador
no se muevan las referencias. Y jalamos para llenar las celdas. Vemos que los valores pues se ven muy parecidos. Vamos a graficar para tener una idea del aspecto visual de la gráfica. De nuevo, una gráfica de dispersión. Aquí sí voy a tener que quitar un par de columnas que no me interesa que se grafiquen. Bueno, una sola, que es la del término cuadrático. Y vemos que las dos gráficas están realmente muy parecidas. Es difícil ver una debajo de la otra. Parece que la diferencia es muy pequeña. Entonces vamos a reacomodar un poco aquí las cosas, ¿sí? Y hacer un poco de espacio para poder hacer una evaluación más de la bondad del ajuste, que es el cálculo y graficación de los residuos. El residuo es la diferencia entre el valor real y el valor calculado. Entonces llenamos el resto de las celdas con la fórmula. Los valores no parece que tengan un patrón ni los signos. Vamos a hacer la gráfica de residuos, que esa será una mejor indicación visual de qué tan bien nuestra ecuación representa los datos. Vamos a quitar las columnas que no nos interesan, solamente nos quedamos con las de residuos. Y aquí tenemos una gráfica que no tiene realmente mucha forma, mucha tendencia de nada. ¿Sí? Se ve que los residuos son como caóticos, ¿sí? No son lineales, no tienen curvatura, ¿sí? No tienen una tendencia ascendente. O sea, hay un valor que sería más o menos el promedio, que los divide más o menos a la mitad. No tienen tendencia ascendente ni descendente, ninguna curvatura de tipo parabólico, ¿sí? Entonces estos residuos nos indican que nuestro ajuste fue bastante bueno. Por último, veremos el procedimiento para hacer la regresión lineal múltiple en máxima. Ahora veremos cómo hacer la regresión múltiple utilizando máxima. Tenemos los mismos datos, el sistema etanol, etilenglicol, fracciones molares y volúmenes molares. Lo primero que tenemos que hacer es capturar los datos de fracción molar de etanol en un arreglo. ¿Sí? Entonces vamos a copiar para ahorrarnos un poquito de tecleo. El arreglo le llamaremos datos X, utiliza paréntesis cuadrados, y vamos dejando solo los valores de las fracciones molares. Quitamos todos los valores de volumen molar que tenemos. Esto nos va a llevar un momentito. Ya faltan unos poquitos valores. Muy bien, con esto entonces ya tenemos nuestro arreglo de valores de X. Ahora hacemos lo mismo, pero para los datos de volúmenes molares, y los ponemos en un arreglo al que llamaremos datos Y. Aquí nada más borramos los datos de fracción molar y dejamos solamente los volúmenes.
Bien, unos pocos valores más que borrar. Muy bien. Tenemos nuestro arreglo datos Y. Vamos a graficar para poder ver el comportamiento de estos puntos. Como no es una función algebraica, sino un conjunto de pares de puntos, utilizamos la opción llamada discrete, diciendo que son puntos discretos los que hay que graficar. Ponemos primero los datos en X y luego los datos en Y luego especificamos el intervalo sobre el cual hay que graficar, que sería X de 0 a 1. Vemos una clara curvatura para los datos. Vamos a crear una matriz con los datos, de manera que podamos hacer la regresión lineal. No necesitamos calcular el término cuadrático aparte, sino que lo hacemos ahí mismo, ¿sí? Detalle, Matrix va a crear una matriz con los datos en filas, de manera que hay que usar transpose para acomodar los datos en columnas. Y el resultado lo guardamos en una variable. Definimos la variable, le decimos que el resultado sea traspuesto y luego definimos la matriz. Ponemos datos X y luego definimos el término cuadrático, datos X menos 0.5 y el resultado elevado al cuadrado, y luego los datos Y. Entonces, esta es la matriz de datos a la que le haremos la regresión lineal: datos en X, datos X cuadrada y volúmenes. Vamos a usar la regresión usando Linear Regression, que es de un paquete que se llama Stats, ¿sí? Que usa como entrada la matriz que acabamos de construir. Podríamos usar la función L-Squares-Estimate, ¿sí? Que eso no requiere el paquete Stats, pero con eso no podríamos evaluar la bondad de ajuste porque no nos da el coeficiente de correlación. Entonces cargamos el paquete Stats, aquí ya lo tengo, y hacemos la regresión lineal guardando el resultado en una variable, ¿sí? Aquí está la función de regresión, le damos los datos, ¿sí? Y le digo guárdame los resultados en esta variable. Aquí están todos los resultados de la regresión. Este b-estimate contiene los valores de los coeficientes de la regresión A, B y C. Esta es la A, el término independiente; esta es la B, la pendiente; y esta es la C, el coeficiente del término cuadrático. Aquí abajo tenemos el valor del coeficiente de correlación, ¿sí? Si alguna vez no recordamos todo lo que nos calculó una regresión lineal, podemos ver qué es lo que calcula, ¿verdad? Utilizando la función items inference. Le decimos, bueno, de esta variable que guardé, dime qué fue lo que calculó. Ahí está, b-estimation, b-covariances, las covarianzas y muchas cosas. Nos interesan los b-estimates, que son los coeficientes A, B y C, ¿sí? Y el coeficiente de correlación, así que los vamos a extraer con una función llamada takeInference. Vemos que son un arreglo, ¿sí? De manera que habrá que referirnos a ellos por el número de elemento en el arreglo. Ahorita veremos exactamente cómo se hace eso. Entonces defino mi variable A1 es takeInference, ¿sí? Del campo b-estimation, de la variable que está guardado en la variable sm, y de ahí quiero el elemento 1. Para B haré lo mismo, pero extrayendo el elemento número 2. Esto es el elemento con índice número 2. Y por último, para C hago lo mismo, extraigo el b-estimation, pero el elemento con índice número 3. Ya tengo mis variables listas, mis coeficientes listos para que yo los use en lo que yo considere mejor. Antes de eso vamos a verificar la bondad del ajuste. Revisamos el coeficiente de correlación, que es el elemento A de C, ¿sí? Lo guardamos en una variable por aquello de que sea útil.
take inference, el campo ADC de la variable SN. Punto 9994. Entonces podemos definir la función cuadrática para el volumen molar de solución. Simplemente f de x, ¿sí? A1, que es el valor que acabamos de guardar, más B1 por x, más C1 por el término cuadrático. Sí. Oh, cierto. Faltó un signo de igual. Aquí está, para poder definir correctamente la función. Y entonces graficamos a ver qué tal coinciden las curvas, la experimental y la predicha, utilizando wXplot 2D. Vamos a graficar puntos, así que usamos discrete. Damos la función y defino que me grafique f de x y los pares de puntos en el intervalo de 0 a 1, y las gráficas están realmente muy encima una de la otra, ¿verdad? Vamos a asegurarnos de que tan parecidas son graficando los residuos, ¿sí? Lo que es diferencia entre valores reales y valores predichos por la función que acabamos de obtener. En este caso no voy a graficar la función f de x, sino los puntos predichos por la función f de x para los valores de x experimentales. Entonces pongo discrete datos de x y datos y, si lo que quiero es definir la diferencia, datos y menos f de datos y, de datos x, perdón. Esa es la diferencia entre el valor real y el valor calculado. Y esto va en un intervalo en x de 0 a 1. Entonces vemos otra vez los residuos. No tienen patrón, no tienen estructura. Entonces nuestra función está bien ajustada.